Buen día, en este video vamos a ver incertidumbres en las mediciones y la propagación de errores al mente. Cuando medimos con un instrumento, puede ser como en este caso con una regla o con un calibre, vamos a cometer un error que es propio del instrumento. Por ejemplo, en una regla no podemos medir más allá de los milímetros. Y, por ejemplo, en este caso, cuando queremos medir este objeto, lo que observamos es que mide aproximadamente 76 milímetros, o si quieren 7,6 centímetros, y un cachito más. Entonces, ¿cómo vamos a expresar esa medida? Bueno, en primer paso, lo que tenemos que hacer para establecer una medida, o si quieren la medida más probable, es obtener el valor que consideramos que es la medida. Entonces, ese valor más probable lo obtenemos como un promedio de muchas mediciones. Entonces, lo que vamos a hacer siempre es medir varias veces. Vamos a hacer una medida uno, una medida 2. Vamos a medir 3 o 4 veces por lo menos. Y vamos a hacer un promedio, ¿sí?, de esas mediciones. Entonces, esto lo podemos expresar como la suma de todas las mediciones. Si hacemos n mediciones, lo vamos a dividir a ese número, a esa sumatoria, la vamos a dividir por n, vamos a obtener lo que llamamos el promedio, ¿sí?, de la medida. Esto es una medida promediada. Y ese es el valor que vamos a considerar que mide el objeto, más un determinado error. ¿Qué es lo que queremos significar cuando decimos más menos un determinado error? En este caso, el de la regla, que es el error de 0,1 centímetro, o si quieren, 1 milímetro, ¿no? Esto equivale a 1 milímetro. Lo que queremos decir es que cuando cuando hagamos una medición, queremos estar seguros de que nuestro, nuestra medición va a caer dentro de cierto rango. Por ejemplo, cuando miramos este objeto, queremos que caiga dentro de los 7,7 y los 7,5 centímetros. Cualquier medición que hagamos, entonces va a tener que caer en este rango de medidas, ¿sí? Entonces, esa es la manera de expresar una medida, ¿sí? Entonces, el primer paso es hacer muchas mediciones, sacar un promedio y obtener el valor más probable. Y a eso agregarle la incertidumbre propia del instrumento. En el caso de la regla es 0,1 centímetro, entonces la medida bien expresada queda de esta manera. Eso sí es en centímetros. Si lo queremos expresar en milímetros, lo expresamos así. Serían 76 milímetros más menos 1. Si usamos instrumentos más precisos, como puede ser en caso de utilizar un calibre que mide hasta la centésima, ¿sí?, de milímetro, eh, podemos utilizar una aproximación más precisa. En este ejemplo que estamos mostrando acá, entonces podemos medir un instrumento y en la medida que se muestra es, fíjense que el cero de la regleta de abajo llega, o mejor dicho, supera los 5, 6, 7, 8 milímetros, entonces la medida va a estar entre 8 y 9 milímetros. ¿Cómo lo expresamos? Bueno, 8, y ahora buscamos la
rayita de abajo que coincida con la de arriba. En este caso, como acá está la marca, la rayita que coincide es la de 65, ¿sí? En 6 y la mitad. Serían 65 milímetros. Entonces, la medida expresada correctamente sería 8,65 milímetros, más o menos 0,5 milímetros. ¿Sí? Entonces, este instrumento mejora la precisión 10 veces, ¿no? Entonces, con una regla puedo medir exactamente hasta el milímetro. Acá podemos medir exactamente hasta la 10 milésima y le podemos agregar este, el 5, ¿no? O sea que es una medida muchísimo más precisa que la de una regla. La manera de expresarlo, obviamente, es el valor más probable más menos el error del instrumento. Este tipo de mediciones son las que realizamos en los laboratorios y serían las más comunes, habituales a la hora de medir. Pero puede ocurrir que tengamos que calcular las incertidumbres o los errores de magnitudes que se obtienen a partir de varias medidas. Por ejemplo, un ejemplo sencillo podría ser cómo calculamos el error cuando tenemos que hacer una suma de dos magnitudes. Entonces, acá tenemos un ejemplo muy sencillo que es cómo calculo el error al calcular la masa de la si utilizo dos masas, una que tiene una incertidumbre de 2 gramos y la otra que tiene una incertidumbre de 1 gramo. Lo más lógico es decir, bueno, como quiero que el rango de donde vaya a medir la masa de la tetera no me entren siempre dentro de un rango de valores, lo más lógico sería decir que si sumo estos dos errores este, al valor aproximado de la tetera, que es sumando las dos masas, le tengo que agregar los errores correspondientes, es decir, que la expresión de la masa de la tetera la podría obtener sumando las dos masas, que serían 700 gramos, más menos el error que voy a obtener de sumar estos dos errores, que serían 3 gramos. Ahí estaríamos garantizando que la tetera, cuando midamos la tetera, va a estar entre 703 gramos y 697 gramos. Cualquier medición de la masa de la tetera que hagamos tiene que estar dentro de este rango. Nosotros, si miramos este otro ejemplo, pensaríamos que en este caso, bueno, habría que hacer una especie de resta porque, digo, la masa de la tetera, fíjense cómo está puesto este ejemplo, ¿no? Entonces, la masa de la tetera más la masa 2 nos estaría dando la masa de la pesa 1. Entonces, si quiero obtener la masa de la tetera, lo que tengo que hacer es despejar la incógnita y me aparece restando la masa 2. Ahora, uno diría, bueno, la tetera, si quiero expresar su masa, sería la resta. Entonces serían 300 gramos y más menos que, o hay que restar estos errores o hay que sumarlos. Bueno, la realidad es que hay que sumarlos. ¿Por qué? Bueno, porque cuando medimos la masa 1, puede dar de manera extrema, puede dar 502 gramos como valor máximo y 498 como valor mínimo. Mientras que la masa 2 puede dar como valor máximo
201 gramos y como valor mínimo 199 gramos. Ahora, cuando hacemos la resta, lo que tenemos que pensar nosotros es qué valores extremos puede tomar la tetera. Entonces, si voy a restar masa 1 con masa 2, los valores que puedo obtener son, si a este le quito este, ¿no? Una posibilidad sería que a 502 le quite 201. Otra posibilidad sería que a 502 le quite 199. Otra posibilidad sería que a 498 le quite 201 y que a 498 le quite 190. Si hacemos estas cuentas, esto da 301, esto da 303, esto da 297 y esto da 299, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, entonces de acá nosotros tenemos que sacar los extremos. Los extremos de estos intervalos serían, fíjense, tenemos 297, 299, 301 y 303. Obviamente los extremos son estos. Nuestra masa de tetera tiene que variar entre esos dos extremos. Tiene que variar entre 303 y 297. Si observamos bien, la diferencia entre estos dos es 6, que partida a la mitad sería 3, ¿verdad? Entonces, serían 3 para arriba y 3 para abajo. Entonces, la masa de la tetera sería 300 gramos más menos 3 gramos. De vuelta la suma, ¿sí? Entonces, para evitar esto, nosotros vamos a usar vamos a usar un método general, ¿sí? Que es usando funciones, que se va a ser el instrumento que vamos a utilizar. Fíjense que vamos a desarrollar el diferencial de una función compuesta, o mejor dicho, una función de varias variables, como en este caso, diferencial de una función de varias variables, es un diferencial total. O sea, si tengo una función de varias variables, por ejemplo, una función de x, y, cuando calculo el diferencial total, lo tengo que usar eh, con derivadas parciales. Entonces voy a derivar f respecto de x, lo voy a multiplicar por el diferencial de x, y la derivada parcial respecto de y por el diferencial de y. Esto sería una definición de diferencial total de una función. Nosotros lo que vamos a hacer, la teoría de error, es usar esto. Lo que me está indicando es cómo cambia una función de varias variables cuando cambian las coordenadas, ¿no? Cuando cambian dos de las componentes en forma infinitesimal. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a aproximar esto a una variación finita. ¿Sí? Entonces, vamos a aproximar este diferencial a una variación de la función. Vamos a decir que vamos a calcular esta incertidumbre, ¿sí? O este error usando los errores al medir distintas magnitudes.
Cada una de estas magnitudes representan o conforman a la función. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, sería decir que una función de x y está definida como x más y. Ese sería el caso que analizamos recién de la suma de dos magnitudes, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente. Podemos decir que esta función es la que nosotros representábamos con la masa de la tetera. Decíamos que la masa de la pesa 1 más la masa de la pesa 2 representan la masa de la tetera. Entonces, masa de la tetera es una función de M1 y M2. Podemos escribir que la masa de la tetera es una función de M1 y M2. Entonces, la obtenemos a la masa de la tetera sumando este, las dos masas, ¿sí? Acá me faltó agregar el detalle de que vamos a utilizar módulos acá, ¿sí? Vamos a utilizar módulos, es decir, siempre los resultados de de las derivadas parciales van a ser números positivos. ¿Y por qué? Porque queremos movernos en los extremos. ¿Cuál sería el posible error que podemos llegar a cometer? Lo que puede pasar es justamente que una de estas derivadas sea negativa, entonces se va a restar una con otra y no vamos a obtener el valor extremo. Nosotros lo que queremos es un valor extremo en una medición. Entonces, si usamos esta definición, o mejor dicho, esta que usamos acá, y queremos calcular la derivada parcial de la masa de la tetera respecto de la masa 1, bueno, es 1, ¿sí? La derivada parcial es 1 y la derivada parcial de la masa de la tetera respecto de la masa 2 también es 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda expresado el error de la masa de la tetera? Simplemente como la derivada de la masa de la tetera respecto de la masa 1 por la variación de la masa 1 más, esperen que agarrando la hoja, más la derivada parcial de la masa de la tetera por digo, por la variación de la masa 2. Y esto, reemplazándolo, fíjense que nos queda la misma fórmula que habíamos visto hoy. La derivada de esta da 1. Esta incertidumbre sabemos que es 2 gramos. Esta también es 1. No hace falta poner módulo porque los dos son positivos. Lo ponemos igual. Este, por 1 gramo. Entonces, en cuenta final, 3 gramos. Para la resta, hubiéramos obtenido derivadas parciales similares, nada más que acá nos hubiera quedado negativa, pero con el módulo, ese negativo se termina siendo positivo y vuelve a dar 3 gramos. Entonces, estamos viendo que estaría funcionando para suma y resta. No es recomendable, digo, si tengo que hacer una suma, voy a usar directamente esa idea de sumar los, eh, las incertidumbres de cada medición. Es decir, si tengo que hacer una suma entre estos dos, voy a sumar para el error total, voy a sumar directamente todo, no voy a hacer el desarrollo matemático, obviamente. El tema es cuando aparecen funciones del tipo, por ejemplo, supongamos que tenemos una función de tres variables, por ejemplo, x y z, y la expresión es del tipo x, no sé, al cuadrado, o vamos a hacerlo bien general, x a la a por y a la b sobre z a la c. ¿Sí? Entonces acá ya se empieza a complicar el cálculo de error. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar esta definición que en principio simplificaría mucho el cálculo de
el error de esta magnitud. Entonces, al calcular, eh, al calcular, entonces, usemos la definición. Tenemos que hacer todas las derivadas parciales multiplicadas por las variaciones o los errores de cada magnitud. Entonces, en este caso sería la derivada de f respecto de x por el error de x más módulo este, la derivada de f respecto de y por incertidumbre de y más la derivada parcial de f respecto de z por el error de z. ¿Sí? Acá notar que no es lo mismo hacer la derivada de una multiplicación que hacer la derivada de una división. Entonces, para que sean todas multiplicaciones, nosotros lo que vamos a hacer siempre que tengamos una división, transformarla en un producto. Es decir, que vamos a escribir esta expresión como z a la menos c. Simplemente lo que está abajo le cambiamos el signo a la potencia. Y bueno, si hacemos esto que está acá, entonces fíjense que hacemos las derivadas parciales de cada uno. Es decir, la derivada parcial de x sería la derivada de este, pensando que todas estas quedan constantes, ¿no? Entonces sería a por x a la a menos 1 por y a la b por z a la menos c y así sucesivamente. Entonces, la derivada, la derivada de f respecto de y sería x a la a por b por y a la b menos 1 por z a la menos c y finalmente la derivada respecto de z sería x a la a por y a la b por menos c por z a la menos c menos 1. Y bueno, cada una de estas, obviamente que tiene que estar evaluada en el punto x0 y 0z0, ¿no? Cada una. Entonces, acá me va a quedar un número, ¿ok? ¿Qué era esto? Bueno, esto era el valor más probable de x0, de y0 y de z0, ¿sí? Entonces, pensando en el trabajo práctico, un ejemplo que puedo poner es el de cuando tenemos que medir el volumen, ¿no? Del objeto en cuestión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el volumen del cilindro se calcula así. Entonces, podemos llevarnos esta expresión para tratar de ver cómo calcularíamos el volumen del cilindro solamente, ¿no? Como ejemplo. Entonces, vamos a ir por acá. Vamos a expresar entonces la forma que podremos utilizar para hacer el cálculo del volumen del cilindro. Nos quedamos con esta partecita nomás. Entonces, el volumen del cilindro sería esto que está acá. ¿Sí? Ahí. Nos quedamos con eso. Vamos a expresar el volumen. Queremos expresar, supongamos que tenemos que calcular solo el volumen del cilindro y expresarlo de esta manera. Entonces vemos que el volumen es una magnitud compuesta por varias mediciones, ¿sí? Entonces tenemos una medición de
que vamos a suponer que era eh, una suposición, simplemente que es 7,6 más menos 0,1 milímetro, ¿sí? H0, supongamos que era 10,2 más menos 0,1 milímetro. ¿Ok? Entonces tenemos, vamos a considerar pi como una constante, pero ojo, una constante siempre y cuando agreguemos por lo menos dos cifras, ¿no? Entonces, nosotros supongamos que pi es 3,14, bueno, ahí estaría bien usar 3,14. ¿Sí? Porque nuestro error el error que puede aportar pi es prácticamente insignificante. Recordemos que pi tiene un error, lo tendremos que calcular como otra magnitud que tiene error, ¿no? Pero bueno, en este caso lo vamos a considerar constante y vamos a poner 3,14. Si quieren pueden agregar los, un par más de numeritos que vienen acá, simplemente como para que no aporte nada en la medición de, de la magnitud, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que nuestro volumen es un volumen que depende de D y depende de H. ¿Sí? Entonces es una función compuesta. Yo quiero calcular delta B y lo voy a calcular de la siguiente manera. Voy a decir que el error al medir B va a ser la derivada del volumen respecto de D por el error de D y siempre pensando en los módulos más la derivada de B respecto de H por el error de H. ¿Sí? Entonces, el error de H y el error de D son iguales y es 0,1 milímetros. ¿Sí? Eh, y la derivada, fíjense, la derivada de B respecto de D es este 2 lo paso acá multiplicando, ¿sí? Lo puedo simplificar con el 4. Entonces, me va a quedar pi sobre 2 por D por H. Pi sobre 2 por D por H. Eso sería la derivada de B respecto de D, multiplicado por el error de D, más la derivada de B respecto de H, la derivo respecto de H, lo otro permanece como constante, sería pi por D cuadrado sobre 4, ¿sí? Por el error de H. Bueno, ahora podemos ir reemplazando por los números. Recordemos que tenemos que evaluar estas derivadas, tienen que estar evaluadas en D0 y H0, ¿sí? Es decir, eh, ¿cuánto vale D0? Bueno, D0 vale 7,6. Entonces acá sería pi sobre 2. Podemos poner 3,14, que es el valor que vamos a utilizar. 3,14 por D0, que era 7,6 para nuestro ejemplo. Por H, que sería H0, ¿no? En nuestro caso sería 10,2. Todo dividido este 2, ¿no? Que es este 2 que está acá. Y multiplicado por ¿cuánto? Por el error de D, que es 0,1. Ahora calculamos 3,14 por D 0 al cuadrado, que sería 7,6 al cuadrado. Todo esto dividido 4, ¿ok? Y bueno, finalmente podemos calcular el error de B como el que se obtiene a partir de, bueno, acá me faltó por 0,1, ¿no? Como el error que se obtiene después de hacer toda esta cuenta. Entonces, vamos a hacer la cuenta, vamos a usar una calculadora,
Esto da 3,14 por 7,6 por 10,2 dividido 2 por 0,1. Esto da 12,17 aproximadamente. Entonces vamos a poner 12,17 más lo que viene de este lado, que serían 3,14 por 7,6 al cuadrado dividido 4. Ah, no puse 7,7. Vamos a borrar. 7,6 al cuadrado, ahora sí, dividido 4 por 0,1. 0,1. Bueno, esto da 4,53. Esto da 4,53. Y finalmente nuestro error da 16,70. ¿Sí? 16,70. Eh, bien, entonces, ahora, con lo cual, podemos expresar la medida de B como el valor más probable, que sería mu- multiplicar o hacer esta cuenta, ¿no? Sería, la cuenta sería pi, sería pi 3,14 por de 0 al cuadrado, que sería 7,6. 7,6 al cuadrado por H0, que sería 10,2. Todo eso dividido 4. Entonces obtenemos el valor de 462,48, ¿sí? Redondeado. Fíjense que como es 4 no incrementa en el 8, entonces queda 462,48 como valor de 0, es decir, el valor más probable, 462,48, más menos la medida de nuestro delta B, que sería 16,70 más centímetros, ¿no? Estamos en centímetros, milímetros, en milímetros, milímetros. Entonces, esta sería la expresión del volumen, ¿sí? Entonces, cálculo del volumen estaría en un rango de aproximadamente 762 más 16, aproximadamente entre 479 milímetros y lo mismo, 462 menos aproximadamente 16,7, restándole, nos daría algo así como 445 milímetros. En ese rango se va a mover el volumen. Y eso vale para cualquier este, magnitud que quieran medir, ¿sí? Entonces, ¿cómo tienen que hacer el tratamiento de, por ejemplo, el ejercicio era una serie de volúmenes que tenían que